com sempre o de sempre. A la Celta! El Barça l'Este! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos queridos fans del Bar Celeste. Estamos solamente unas pocas horas después de ese partido especialmente frenético en su recta final, ese Celta 3, Barcelona 3, que se jugaba el pasado sábado por la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos. Será el principal tema de nuestra edición de hoy. Os habla, como ya sabéis, Fernando Rodríguez desde una soleada pero fría Bayona. Y lanzo el micro ya rápidamente a Estados Unidos, al estado de Tennessee, porque allí está, como siempre, Antón García Fernández. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes. Hola, Fernando. Un saludo para ti y para todos los celtistas y todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo después de ese empate a 3 del Real Club Celta de Vigo en Balaídos frente al Barça, que yo creo que nadie esperaba tal y como se dio el partido en los primeros 45 minutos. Y desde luego solamente es un punto más, porque en estos momentos el Celta tiene 12 puntos, pero me parece que es un punto que anímicamente puede suponer realmente más que un punto, porque nadie esperaba después del 0-3 que el Celta pudiese remontar, porque generalmente al Barça nadie le remonta. Decían los comentaristas hispanos aquí en los Estados Unidos que en más de un centenar de partidos en los que el Barça se puso 3-0, pues nunca había perdido ni empatado. Pues bueno, siempre hay una primera vez, y el Celta lo consiguió ayer con un segundo tiempo que a mí me pareció de lo mejor que el Celta ha hecho esta temporada. Pues ya es raro que el Celta rompa una estadística a su favor, lo ha hecho y yo me alegro por ello, ¿no? Es cierto que no suele verse remontado un equipo como el Barça, pero no conocía yo esa estadística de que nunca le habían remontado y bueno, me imagino que un 0-3 pues todavía menos, ¿no? Y hablabas, Antón, de un partido diferente en la primera parte y en la segunda. Desde luego en la primera el Celta no existió, yo creo que solo estuvo presente físicamente, y el Barça sin hacer grandes alardes y sin hacer ningún gran juego llegó 3 o 4 veces y marcó 3 goles, ¿no? Era tremenda la facilidad que estaba dando el Celta y ya no solo eso, sino que arriba pues estaba volviendo a fallar ocasiones claras, y no hay más que acordarse de ese minuto 1 en el que Yago Aspas, pues tratando de engañar a Ter Stegen, acaba tirando el balón fuera, ¿no? Lo cierto es que más allá de esa ocasión en la primera parte, nada se vio del Celta, nada bueno, y con ese fácil 0-3 para el Barcelona, un Barcelona que no estaba haciendo nada espectacular, como digo, pero se iba al descanso con 0-3, y bueno, los nubarrones que no existían realmente en ese sábado soleado sí que existían futbolísticamente. Y luego lo que vino en la segunda parte, yo no diría que fue radicalmente distinto. Sí que mejoró, porque era muy fácil que el Celta mejorase lo de la primera parte. Fue tan mala, de hecho creo que fue la peor primera parte de toda la temporada, que vamos, era muy fácil mejorarlo, ¿no? Y digo que no fue tan radicalmente distinto porque yo lo que vi pues fue no solamente un equipo, sino 2 equipos imprecisos, ¿no? El Celta y el Barcelona demostraron ayer que están en horas bajas, ¿no? Los dos, cada uno en su nivel, pero realmente a pesar de tantos goles que se vieron, creo que demostraron que están en horas bajas. Y yo en esa segunda parte lo que vi fundamentalmente fue 2 equipos que a veces parecía que concursaban por ver quién era más impreciso, porque es verdad que algo más de juego se vio por parte de los dos, especialmente por parte del Celta, que no había jugado a nada absolutamente en la primera parte, pero seguía habiendo imprecisiones. Y por ejemplo el centro del campo, de lo que tanto hablamos en este programa, Antón, seguía sin existir. Eran los defensas los que muchas veces intentaban dar pases imprecisos, vuelvo a destacar esa característica de los delanteros, y seguía sin haber un juego realmente fluido, y creo que fue por ráfagas, por lo que el Celta pues pudo, por ráfagas y por una fe realmente encomiable, ¿no?
por la que el Celta pudo llegar a ese 3-3, ¿no? Pero no diría que fue radicalmente distinta a la primera parte. Creo que el Celta sigue, pecando de no probar más a los porteros. Volvió a tener ocasiones para probar más a Ter Stegen, no lo hizo. Y ya digo, es verdad que gente como Yago Aspas y Nolito acabaron siendo protagonistas, acabaron siendo los héroes, pero es que estos dos jugadores minutos antes habían demostrado una imprecisión y unos fallos impropios de ellos, ¿no? Y esto vuelve a poner sobre la mesa lo que muchas veces han dicho, por ejemplo, invitados como Mon Catalina, ¿no? Que el Celta tiene que reforzarse de manera que no dependa de gente que ya le ha dado mucho, ¿no? Y no solo este año, sino en años anteriores. El fútbol tiene esto, un jugador puede estar muy mal durante gran parte de un encuentro y al final acabar siendo héroe, ¿no? Esto ocurrió ayer con Nolito y Aspas, pero insisto, no me habría parecido injusto que el Celta hubiese perdido, por lo que digo, porque creo que la segunda parte no compensa totalmente lo mal que se jugó en la primera. En la segunda parte se vieron, como digo, ráfagas, que fue lo que al Celta impulsó ese 3-3 ante un Barcelona tan mal Barcelona, que permitió que eso sucediera a poco que el Celta apretó. Pero no me parece ni mucho menos que el Celta fuese de 0-100 de la primera a la segunda parte, Antón. Pues ahí, Fernando, yo creo que estamos en desacuerdo porque yo creo que sí habría sido injusto que el Celta no sacase al menos un punto de este partido, especialmente porque el Barcelona está, como tú dices, en horas muy bajas. El Celta también está muy impreciso a lo largo de toda la temporada, pero en un partido como el que al menos yo vi ayer, pues el Celta en la segunda parte dominó al Barcelona. Es cierto que el Barcelona en la primera parte dominó al Celta, porque es muy difícil hacer una primera parte tan mala como la que hizo el Celta, pero lo hemos visto en otros partidos del Celta este año. No es el único en el que esto ha ocurrido, ni mucho menos es la peor primera parte del Celta, que ha tenido varias primeras partes y a veces segundas partes muy malas en esta temporada. Para mí habría sido injusto, aunque la injusticia en el fútbol pues ya sabemos que tiene poca importancia, que el Celta no hubiese conseguido al menos este punto que consiguió. Yo creo que Xavi Hernández va a tener un trabajo titánico dirigiendo al Barça a partir de ahora, porque el Barça está teniendo muchísimos problemas. Se dijo que el Barça venía con muchas bajas. Bueno, el Celta también tenía bajas y desde luego la diferencia de plantel, de categoría, de historia, de todo entre el Barça y el Celta, el Barça, uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol, hablar de bajas cuando el Celta también tenía bajas me parece pues que no procede, ¿no? El Celta falló una primera oportunidad muy clara de Yago Aspas y a partir de ahí no existió sobre el terreno de juego durante la primera parte, como tú dices. Es cierto que Ansu Fati se saca de la chistera un magnífico remate. Después Busquets, que no marca nunca, pues marca desde fuera del área un muy buen disparo también, con una defensa que tampoco es que lo presione demasiado. Y después yo no sé qué estaba haciendo Murillo en el tercer gol de cabeza, la verdad, porque vamos, es que el delantero barcelonista, que ahora no recuerdo quién fue, Fernando, no sé si te acuerdas tú. Pues ahora mismo que marcó el tercer gol de cabeza. Bueno, que alguien nos lo deje en los comentarios, porque ahora de memoria no lo tengo aquí anotado. Pues Murillo le dejó rematar. Parece que fue Memphis Depay. Sí, Memphis Depay, exacto. Memphis Depay, que a mí me parece un buen jugador, por cierto, pues remata de cabeza sin ningún tipo de oposición, ¿no? Y entonces, pues el Barça, tampoco sin hacer mucho, pues consigue llevarse un 0-3 al descanso, que para mí pues ya iba a ser la sexta derrota en casa del Celta sin ninguna duda, y me parece que el Barça marcó esos goles con demasiada facilidad. Creo que el Celta hizo algo en esta primera parte, y yo creo que durante todo el partido, que en principio es difícil mantener contra el Barça, que fue una presión a hombre, ¿no? Prácticamente a lo largo de todo el partido. Generalmente hacer eso contra el Barça pues puede ser peligroso, porque el Barça tiene jugadores de enorme calidad, pero funcionó bastante bien en la segunda parte, cuando el Barça, tras no tener a Ansu Fati sobre el terreno de juego y ya con un 0-3 en el marcador a favor,
pues yo creo que vio el partido prácticamente finiquitado, ¿no? Y el Celta en la segunda mitad, yo creo, y ahí es donde yo creo que discrepo contigo, no es que vayan de 0 a 100, ni mucho menos, pero lo que sí yo veo en la segunda parte es que el Celta tiene muchísima más presencia en ataque, y yo creo que tiene menos imprecisiones. Yo creo que en el segundo tiempo sí que el centro del campo empieza a funcionar un poco mejor, no mucho mejor, pero sí un poco mejor, y las llegadas del Celta en la segunda parte son bastante más claras. Es cierto que en algunos momentos pues son de nuevo centros que no llegan a ningún sitio, pero sí el Celta dominó al Barça en la segunda mitad, y eso no es fácil hacerlo, especialmente teniendo un 0-3 encima, que hay que pensar en eso, que el Celta realmente estaba luchando contra una montaña después de esa primera parte tan discreta, ¿no? Por decir algo, discreta. Entonces, creo que ya para entrar en el comentario de esta segunda parte, Fernando, creo que en la segunda parte fue primordial que el Celta marcase ese 1-3 de Iago Aspas tan pronto, ¿no? Porque iban, no sé, unos 6 o 7 minutos de la segunda mitad, y ahí marca finalmente el Celta el primer gol. Y a partir de ahí yo creo que el Celta se hace dueño del partido, porque el Barça en la segunda parte casi no llegó a puerta. Un disparo ahí de Frenkie de Jong ya en la parte final que lamió el larguero por la parte de arriba, y muy poco más, la verdad, del Celta, del Barça en la segunda mitad. Y eso creo que hay que aplaudir al Celta por conseguir algo así. Después, el gol de Nolito de cabeza es una verdadera maravilla, porque se tira prácticamente en plancha, es un centro medido a su cabeza y lo pone en un lugar en el que Ter Stegen, que es un gran portero, no es capaz de llegar. Y bueno, pues llegamos después a ese golazo de Iago Aspas sobre la bocina, como se diría en el baloncesto, porque yo creo que el árbitro puso 5 minutos de compensación, pero es que el Barça estaba descaradamente perdiendo tiempo como un equipo pequeño. Los equipos grandes no suelen o no deberían hacer ese tipo de cosas, pero claro, el Barça necesitaba esta victoria, se veía cerca de ella, y el Barça pues hizo lo que muchos equipos hacen, que es perder tiempo, y el árbitro, yo creo que muy acertadamente, cosa rara porque contra los grandes no suelen pasar estas cosas, pues dejó que el juego siguiese, porque el Barça había perdido bastante tiempo en estos 5 añadidos. Y ahí Iago Aspas, Fernando, realiza uno de los mejores remates y de los más difíciles remates que yo lo recuerdo en toda su carrera. Cuando entró ese gol, vamos, yo prácticamente no me lo podía creer. Y mi grito pues se escuchó, si no en todo el vecindario, pues en toda la ciudad, o diría incluso que en todo el estado, ¿no? Porque era algo totalmente inesperado, pero que a mí me parece muy, muy justo, porque el Celta en la segunda mitad, para mí, fue superior al FC Barcelona. Bueno, y además ese remate tiene mérito porque el minuto es el que es, Iago está cansado física y mentalmente, y bueno, digamos que sacó de la más profunda reserva esas energías mentales y esa calidad para enchufarla donde la enchufó, ¿no? Y muchos están hablando estos días de quién dudaba de Iago Aspas. Bueno, Iago Aspas ha hecho ya muchísimas cosas por este club, por lo tanto, bueno, dudar de él no tiene ningún sentido. En ese sentido, pues, Fernando, ya que dices eso, antes de que me olvide, yo en Twitter dije ayer mismo que una cosa es decir que Iago Aspas ha tenido un inicio flojo de temporada, como ha ocurrido en otras temporadas, por otra parte, y otra cosa muy diferente es dudar de Iago Aspas. Yo creo que no se puede dudar de la entrega de Iago Aspas, del sentimiento celtista de Iago Aspas, ni de la calidad de Iago Aspas. No tiene ningún sentido desde ningún punto de vista. Y no lo hemos hecho en este programa. No, simplemente, bueno, lo que hacemos es analizar lo que pasaba, y bueno, ya era preocupante, ¿no? De hecho, en el minuto 1 que fallase esa ocasión era bueno, pues preocupante, y un poco pues continuaba en esa línea del mal inicio personal, individual de Iago, ¿no? Pero yo comentaba en redes sociales en las últimas horas, bueno, pues ese tan mal momento del Barça que provoca que el Celta, pues mejorando la horrible primera parte, pues sea capaz de hincarle el diente, ¿no? Por eso considero que es más de mérito del Barça que un 0-3 digamos sea remontable, que mérito
del Celta, ¿no? A ver, los hechos están ahí, pero yo no vi un juego con una continuidad como lo pude ver en otros tramos de la temporada o en la primera parte contra la Real Sociedad. Me parece que se jugó mejor en esa primera parte contra la Real Sociedad que en la segunda de ayer. No hubo tantas imprecisiones y creo que se merecía más en ese encuentro. Ya digo, remontaron 0-3, creo que en este caso es más por el estado actual del Barcelona que por el mérito del Celta. Yo creo que Coudet lo sabe, hay mucho que corregir. Ayer lo decía en la rueda de prensa, que por cierto me gustaría comentar, porque hasta no solamente se habló del deporte en sí, del fútbol, sino que se habló del Celta como club, también se habló del precio de las entradas, incluso del alcalde Abel Caballero. Bueno, Coudet estaba, yo creo que exultante y se metió en jardines que a lo mejor no son los propios, pero bueno, y con ese 3-3 digamos que se vino arriba, entre comillas, y abrió muchos melones que estaban digamos ahí cerrados temporalmente, ¿no? Pero, antes de hablar de eso, Fernando, me gustaría decir que y creo que es interesante eso, porque me pareció curioso, cuando menos, que Coudet hablase de esas cuestiones, de las que a lo mejor pues conviene hablar, ¿no?, de vez en cuando, pero una cosa que yo diría para un poco matizar mi opinión sobre lo que tú acabas de decir, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Es decir, el Barça se vio con el partido ganado y está en horas bajas, y el Celta se lo creyó en la segunda mitad. Y de hecho, si te das cuenta, en la segunda mitad el Celta, se le anularon 2 goles bien anulados, lo cual quiere decir que el Celta tuvo llegadas, y además el segundo de ellos, si no fuese por esa mano, sería un absoluto golazo por el remate, creo que de Nolito, si no me equivoco. Uno de ellos en fuera de juego de Gallardo, pues bastante claro, que el Linier ya lo vio y efectivamente lo era. Se ayuda con la mano Nolito y efectivamente pues también está bien anulado, pero el Celta llegó mucho más en la segunda mitad y con bastante más peligro, y yo diría incluso que hay una jugada bastante dudosa de un penalti que al menos el árbitro tendría que haber ido a ver al VAR. Yo creo que si hubiese sido en la otra área, pues muy probablemente sobre al menos Gallardo, dices, ¿no? Sobre Gallardo, sí, porque es una carga por detrás y no es con el hombro. Entonces, y estaba en el centro del área para tratar de rematar a puerta. El árbitro no quiso verlo en el VAR, algo le habrían dicho desde arriba, pero yo lo habría revisado, y de hecho te puedo decir que estoy casi seguro de que en la otra área probablemente lo habría ido a revisar. Luego no sé si lo pitaría o no, pero bueno, que el Celta en la segunda parte, sin ser tampoco un equipo brillante, a mí me gustó más de lo que me viene gustando últimamente. Y si quieres podemos hablar de la rueda de prensa. Sí, hablamos ahora, simplemente que ahora, como has comentado lo del árbitro, me gustaría añadir una nota, no porque lo haya hecho mal en lo que voy a decir, sino más bien por Yago Aspas, ¿no? Yo entiendo que Yago Aspas ha metido goles importantísimos con el Celta, algunos de ellos precisamente contra el Barça, como aquella falta del año pasado que puso el balón donde parecía que no había espacio y la colocó al lado del palo que cubría esa barrera, y ayer pues con ese último gol. Y quiero ir a la celebración, ¿no? Porque yo entiendo que en un momento como ese, o como el de ayer, en el minuto 96, empates un partido que ibas perdiendo 0-3, y pues lo celebres pues con toda el alma, ¿no? Pero quiero ir al detalle de quitarse la camiseta, ¿no? Porque un jugador que es tan importante para el Celta, y que provoques esa tarjeta amarilla que al final se van a acumular con otras tarjetas, y va a haber un partido que Yago Aspas no pueda participar por culpa de las sanciones, pues creo que es evitable, ¿no? Y ya digo que entiendo lógicamente la celebración de Yago, pero desde aquí, si me escucha Yago o algún allegado de Yago... Por supuesto que te escucha Yago. Yago escucha el Barceleste, todo el mundo lo sabe. Le diría que sí, que lo siga celebrando con toda esa euforia que lleva dentro, pero que se ahorrase lo de quitarse la camiseta. Creo que uno puede canalizar toda esa euforia sin quitarse la camiseta y ahorrarse tarjetas. En este caso lo digo porque es el jugador que es y suma todo lo que suma para el Celta, ¿no? Con lo cual, pues ese amor que tanto tiene por el club lo expresaría mejor y lo llevaría mejor a cabo, evitando sacarse la camiseta y ahorrándose una tarjeta que, ya digo,
sumadas a otras, le va a hacer perder un partido, ¿no? Estoy de acuerdo, Fernando, pero ya que dices esto, a mí me gustaría decir que siempre he pensado que esa norma de que se quitan la camiseta y le sacan una tarjeta amarilla, siempre me ha parecido una verdadera estupidez. Pero bueno, las normas del fútbol son así. Otra cosa es que se tire contra la afición y empiece ahí a abrazar a la gente, y sobre todo en momentos de pandemia y tal. Pero siempre me ha parecido que quitarse la camiseta pues tampoco es algo tan terrible, tampoco es que se queden pelotas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es cierto que esas son las normas del fútbol, y la tarjeta está bien sacada, y desde luego, sabiendo eso, pues Yago Aspas podría ser un poco más frío, pero claro, después de marcarle doblete al Barça y en el minuto 96, pues es complicado, claro, lo supongo. Bueno, de hecho, esa regla se quitó hace algunos años en la Liga Española. La quitaron, los jugadores se quitaban la camiseta y no eran sancionados, pero se volvió a poner, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, sí que se repensó esa regla, pero se ha vuelto a instaurar. Entonces, bueno, como decíamos antes, hago un llamamiento a los seguidores del Barceleste para que, bueno, pues nos puedan aclarar más en qué temporadas esa regla dejó de aplicarse y por qué y cuánto duró digamos, esa amnistía, ¿no? En todo caso, bueno, ahí dejo esa petición particular, ¿no? Que es una pena que una de las tarjetas amarillas de un ciclo sea, en este caso, por quitarse la camiseta, y sobre todo Yago, que un jugador al que tanto necesita el Celta, ¿no? Y si quieres comentamos esa rueda de prensa, Antón, de Coudet. Que además, Fernando, Tapia ya no va a jugar el próximo partido tampoco, porque se gana una tarjeta amarilla muy clara y creo que cumple la quinta con esa. Sí, pero bueno, esto que dices me da pie para destacar una vez más una figura que yo siempre he destacado, como la de Fran Beltrán. Creo que sumó muchísimo ayer Fran Beltrán. Totalmente de acuerdo. En la segunda parte. Y bueno, es verdad que no ha tenido siempre el mismo rendimiento Fran, ¿no? Pero sí que llegó con fuerza a Vigo, yo lo recuerdo de vez en cuando. Luego dejó de jugar y bueno, se le exigía, a lo mejor al volver a ser titular, se le exigía un nivel que a lo mejor no podía dar porque le faltaban partidos, pero esta temporada ha jugado bastante, ya en estos 13 partidos ya ha jugado bastante, y ayer entrando en la segunda parte creo que volvió a sumar. Tiene bastante, bueno, pues control del balón, protege muy bien el balón, aun siendo, bueno, teniendo el cuerpo que tiene, y bueno, y suele ser muy preciso con el balón, y además normalmente mira más hacia adelante que hacia atrás, que hay jugadores que por no, digamos, arriesgarse o por no, bueno, pues dar un pasito adelante, pues dan un pase hacia atrás, que es lo fácil, y que la responsabilidad la coja otro. Creo que con los pocos años que tiene Fran Beltrán, asume muchas responsabilidades, y bueno, alguna vez puede perder el balón, pero en general creo que es un seguro de vida para el Celta, y como ya he dicho alguna que otra vez, creo que debe ser patrimonio de este club por lo que aporta en el campo y por lo que aporta fuera, ¿no? Que a veces pues es casi tan importante como la parte deportiva. Y a día de hoy, bueno, Fernando, noviembre de 2021, es un jugador recuperado para la causa, sin ninguna duda, del Real Club Celta de Vigo. Bueno, vamos con esa... Sí, y además tendremos de disfrutarlo de titular seguramente en el próximo encuentro con Tapia sancionado. Y sí, en esa rueda de prensa Coudet puso sobre la mesa bueno, pues varios asuntos. Entre ellos se metió en una parcela como la del precio de las entradas, que en teoría no le toca a él, pero volvió a dejar caer que bueno, dijo literalmente pues habrá que rebajarlas, habrá que rebajar esas entradas, y claro, pues no sé yo si alguien le tirará de las orejas sobre ese comentario, Antonio. Hombre, yo no le tiro las orejas porque creo que tienes razón, pero lo que también creo es que hay que favorecer al socio también, no solamente al que va de vez en cuando para ver al Barça, o para ver al Madrid, o para ver al Atlético, o para ver ciertos partidos. Yo creo que hay que favorecer al socio, que es el que está pues semana tras semana, año tras año. Si se tiene que favorecer a alguien, no es al que va a ciertos partidos, ese que pague o esa que pague. Yo creo que para llenar el campo y para que vaya cada vez más gente y para que haya un sentimiento de celtismo y que se vaya esto haciendo cada vez más fuerte y que cada vez más gente pise las gradas de Balaídos, ahora que
por lo que parece de momento, y esperemos que así sea, pues tenemos el 100% de aforo posible, hay que favorecer al socio. Entonces estoy de acuerdo con que las entradas pues puedan rebajarse, pero no necesariamente para partidos como los del Barcelona, porque hay mucha gente que va a ver al Barcelona, no a ver al Celta, y que se alegra cuando marca el Barcelona o cuando marca el Madrid. A mí esos no me interesan. Esos que paguen el dinero porque después no van a volver, o hasta que vuelva el Barcelona o el Madrid no van a volver, ¿no? En cambio, los socios que están ahí día tras día, semana tras semana, pues esos quizá habría que favorecerlos de alguna manera, con alguna entrada gratis, con algún tipo de gesto para el socio. Pero desde luego estoy de acuerdo en que Coudet, pues si a él le parece que tiene que hablar de estos temas, pues que lo haga. Pero no solamente habló de las entradas, ¿verdad? Sí, por cierto que el Celta sí tuvo un detalle con los socios en este encuentro, porque le rebajaba un 15% una entrada adicional que comprasen, ¿no? Aparte de tener el carnet, y bueno, yo creo que eso también impulsó la asistencia de otros aficionados. Pues hay que seguir por ese camino, es lo que quiero decir, hay que seguir por ese camino. Sí, digo que seguramente algún culé se benefició de ese 15%. puede ser. Y sí, como digo, se metió en otros charcos o en otros jardines el Chacho, porque también puso sobre la mesa la figura del alcalde de Abel Caballero. Le invitó a volver al estadio, un dato que yo no conocía. Yo entendía o pensaba que el alcalde de Vigo estaba yendo a todos los encuentros, bueno, con esa separación que ya me parece de adolescentes, ese asiento vacío que Carlos Mourinho ha decidido dejar entre él y el regidor, pero animaba ayer Chacho Coudet al alcalde a que volviera a Balaídos. Entiendo porque no ha asistido a los últimos encuentros, un dato que a mí se me escapa, Antón. A mí me parece que hay una animadversión evidente, esto está claro, entre la directiva del Celta, especialmente el señor Mourinho, y el señor Caballero, alcalde de la ciudad de Vigo. Y yo creo que evidentemente ambas partes tienen parte de culpa en todo esto que está ocurriendo. Yo no me voy a poner del lado del alcalde, no me voy a poner del lado del presidente del Celta tampoco, pero tiene que haber un entendimiento entre estos dos dirigentes. Yo creo que Mourinho tiene que entender que Vigo es más que el Celta y tiene que tender puentes con el alcalde, porque no tiene sentido que el alcalde no vaya a los partidos. Y al mismo tiempo, hay que decirle al señor Caballero, desde mi punto de vista, ya te digo que yo no estoy de su parte ni de la de Mourinho, y además ni siquiera vivo en Vigo, pero me parece ilógico que el alcalde de la ciudad, que además no es que no le guste el fútbol necesariamente, son otras cuestiones por las que no aparece, eso desde el punto de vista de la imagen, tanto del Celta como del concello, es negativo. No me parece una buena idea, desde luego. Pero entiendo que como las relaciones están tan tirantes entre el concello y el Celta, entre el Celta y el concello, pues hay estos desencuentros que yo creo que tiene que haber voluntad por parte de ambas partes para que se solucionen de la mejor manera posible. No tienen que ser mejores amigos, probablemente ideológicamente estén alejados, no lo sé, o a lo mejor no, quién sabe, pero yo creo que por el bien de la ciudad y por el bien del Real Club Celta de Vigo, estos dos hombres tienen que entenderse, al menos de puertas afuera, porque da una impresión muy mala que no se saluden, que uno no vaya a tal partido y tal y cual. Entonces entiendo eso, pero no me parece necesariamente bien que uno se ponga del lado de uno o del otro, como en este caso parece que Coudet está más, por sus palabras, del lado del club, claro, porque es quien le paga y para quien trabaja, pero yo creo que es un problema en el que ambas partes tienen que poner de su parte, valga la redundancia, para que se solucione, porque ya es algo que lleva ocurriendo demasiado tiempo y por razones que en muchos casos son más políticas y personales que otra cosa. Bueno, y veremos el alcance de estas peticiones o de estas palabras del Chacho Coudet, porque en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Barcelona se le ocurrió sobre la marcha, en esa rueda de prensa, que la gente podía aplaudir en el minuto 10 a Yago Aspas durante todo ese minuto, y fue dicho y hecho, porque el poder de los medios y el poder de las redes sociales hizo que unas horas más tarde, ayer, en ese encuentro, en el minuto 10, efectivamente,
comenzase un aplauso que duró 60 segundos para Yago Aspas, precisamente en un momento del partido muy malo. Él había fallado en ese minuto 1 esa ocasión clara, pero la gente respondió a ese llamamiento del Chacho desde la rueda de prensa y ya digo, en el minuto 10 todo el estadio aplaudiendo a Yago Aspas, que pues al final acabó bien el cuento y en el minuto 96 le agradeció a todo el mundo su apoyo, pero atención al poder que está teniendo y ejerciendo el Chacho en la rueda de prensa. Mira, no es una mala idea eso, Fernando, porque desde luego Yago Aspas es, como se vio ayer, pero como sabemos desde hace años, desde hace temporadas, pues un puntal importantísimo del Celta, ya no solamente sobre el terreno de juego, sino también anímicamente, en cuanto al sentimiento de club, en cuanto a la relación con los demás compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, Yago Aspas estaba o está atravesando un momento difícil en su temporada, en el inicio de esta temporada, como hemos dicho en varias ocasiones, y yo creo que no es una mala idea, sabiendo que Aspas es el número 10, y de hecho en Twitter es @aspas10, esa es su cuenta. Pues en el minuto 10 ese aplauso que se escuchó perfectamente por la televisión, por cierto, y los comentaristas aquí hispanos de ESPN pues sabían perfectamente, porque habían visto la rueda de prensa como tú y como yo a través de Facebook, sabían perfectamente lo que era eso, y no es una mala idea, la verdad. No quiero decir que haya que hacerlo en todos los partidos, pero desde luego es un buen gesto para reconocer a un jugador que es tan importante como Yago Aspas, y no solamente por los goles que marca, sino por muchas otras cosas. Desde luego ese doblete fue importantísimo, y ya te digo que ese segundo gol que marcó, el tercero para empatar, para mí fue uno de los mejores remates de la historia de Yago Aspas. No he visto he visto a Yago Aspas meter muchos goles buenos, pero ese remate, si lo ves además en cámara lenta, cómo arquea el cuerpo, cómo remata por encima de la oposición del defensa y después por encima de la manopla de Ter Stegen, tela para marcar ese gol, Fernando. Sí, porque lo lógico es que tirar al primer palo con esa bueno, desde esa posición con rosca, pero al primer palo, ¿no? Al segundo pues se antoja más difícil, sobre todo con un portero como Ter Stegen, que en condiciones normales, bueno, pues lo debería de parar, pero la colocación y la potencia de ese disparo lo hicieron perfecto, ¿no? Si te parece, entonces ya vamos a echar un vistazo a 2 semanas vista, porque ahora hay ese parón de selecciones. Otro parón, Fernando, pero ¿cuándo se van a acabar estos parones de selecciones? Es que ya sabes que a mí las selecciones me interesan en el Mundial, pero las clasificaciones me importan bien poco, y cada vez parece que hay más parones. Yo ya estoy hasta las narices, por así decirlo, de tantos parones internacionales. Sí, el anterior parón era por la Nations League, esa competición reciente, inventada por la UEFA. Inventada, esa es la palabra. Sí, y ya digo, ahora sí que vienen las clasificaciones o los partidos para clasificarse para el Mundial, que por cierto España se la juega con todas las letras de cara a ese Mundial en Qatar, que también será un Mundial especial por las fechas en las que se va a disputar. Y como digo, el Celta va a repetir dentro de 2 semanas en su estadio contra el Villarreal a una hora pues realmente mala, a las 2 de la tarde, el próximo sábado 20 de noviembre. Un Villarreal que está haciéndolo bien, no solo en España, sino también en la Champions. Sí, el partido frente al Villarreal, Fernando, va a ser un partido complicado. Es bueno que el Celta tenga 2 semanas para recuperarse después del trabajo realizado frente al Barcelona, que no fue un partido nada fácil tampoco, y que además pues supuso un gasto físico importante, sobre todo en la segunda parte, porque en la primera mitad parecía que no se habían presentado. Y bueno, pues va a ser un partido complicado. Yo lo que espero es que este empate in extremis pues suponga una inyección de moral para el equipo, y que se traslade eso al encuentro frente al Villarreal. Como tú dices, el Villarreal está en buen momento, bueno dentro de lo que cabe, porque yo sigo insistiendo en que no hay ningún equipo en España que esté haciendo un buen torneo.
y ya vemos las dificultades que tiene el Madrid para ganar, por ejemplo, y muchos otros equipos, el Atlético, etcétera, los grandes. Pero bueno, el Villarreal es un partido complicado en el que no va a estar además Renato Tapia, como ya hemos comentado, por esa quinta tarjeta amarilla. Y pues tendremos que ver, y esto es lo que a mí me viene preocupando este año, es qué Celta nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar a ese Celta que no se presenta como en la primera parte contra el Barça, o a ese Celta que ya perdiendo 0-3 pues decide que de repente se pone a escalar el Tourmalet, ¿no? Pues no estoy seguro, ¿no? Eso es lo que me preocupa un poco. Más allá de eso, pues hay jugadores como Fran Beltrán que me dejan buenas sensaciones después del partido frente al Barça. Vamos a ver de nuevo si Yago Aspas, Nolito y compañía vuelven a aparecer. Y sobre todo yo creo que la defensa tiene que ejercer un poco más de presión, ¿no? El remate de Ansu Fati me parece muy bueno porque es un gran jugador, pero el gol de Busquets, más allá del magnífico remate que hace, pues prácticamente no le salen a presionar, ¿no? Y ya no digamos el gol de cabeza de Memphis Depay que ya comenté antes. Entonces hay que solidificar más la defensa. Creo que en el centro del campo es necesario que los balones pasen por el centro del campo y que no vayan entre líneas, porque ahí cuando no pasan por el centro del campo es cuando es más difícil conectar y cuando el Celta es más impreciso, y a partir de ahí pues ir construyendo el partido poco a poco. A mí, por ejemplo, Fernando, no sé cómo viste tú esto, pero a mí Galán, por ejemplo, me gustó mucho en el partido frente al Barça, sobre todo en la segunda mitad, ya no solamente por cómo subía, sino por cómo achicaba espacios en defensa. No lo sé, para mí es una incógnita este partido, sobre todo después de ese final espectacular y épico del Celta Barcelona. Sí, Javi Galán creo que es uno de los jugadores que ha mantenido su nivel durante más tiempo en este arranque de Liga. Hablabas antes de los 3 goles del Barça. Fíjate que no sé si es que yo estoy muy exigente hoy, pero a mí también me parece evitable el gol de Ansu Fati. Por lo menos me parece que se le podría haber puesto más dificultades al jugador. Evitable sí, pero la verdad es que el remate es como se dice en inglés, world class, ¿no? De clase mundial. Gran remate, desde luego. Sí, pero ya digo, me parece vital. Y luego coincido también en que el remate de Sergio Busquets también se le podría haber puesto más dificultad, pero bueno, estamos hablando de una primera parte tan horrible y es que Busquets no marca nunca, Fernando. Llevaba no sé cuántas docenas de partidos sin marcar. Sí, y ya digo, todo eso entra dentro de lo mal que estuvo el Celta. Y hablábamos antes del Villarreal. Es verdad que en Liga no está tan bien, pero bueno, sí que está bien en Europa, y desde luego el equipo y el entrenador, pues Unai Emery, son de primer nivel. Por cierto, Unai Emery que en las últimas horas pues fue tentado por el Tottenham. Veremos en qué acaba eso, a ver si hay noticias estos días en los que no va a haber campeonato de Liga, ¿no? En todo caso, un partido complicado que nos vamos a encontrar el próximo sábado 20 a las 2 de la tarde, horario malísimo, como digo, pero manda la Liga. Y para mí, Fernando, son las 7 de la mañana, o sea que también es un mal horario. Horrible los horarios, tanto en Estados Unidos como en España, y esa es la incógnita que decías tú, el qué Celta nos vamos a encontrar. La irregularidad está siendo tan clara que hasta en un mismo partido el Celta es irregular, ¿no? Por lo tanto, pues con esa incógnita ahí frente al Villarreal, pues vamos a ver. Tiene 2 semanas el Chacho para corregir, un verbo que está utilizando muchísimo en las últimas semanas en las ruedas de prensa, porque ya se vio ayer que hay mucho que corregir. La plantilla es la que es, y vamos a ver cómo llega el Celta al final de año, porque estoy seguro de que el mercado invernal va a ser importante otra vez para este club que no acaba de tener, y lo hemos dicho, lo has dicho tú muchas veces, una plantilla realmente compensada y que deje tranquilos a los aficionados, ¿no? Bueno, lo bueno, entre comillas, es que, como decías tú antes, el nivel de la Liga ha bajado, y digamos que ya hay 2 equipos en la zona baja que no parecen arrancar de ninguna de las maneras, como son el Levante y el Getafe, que precisamente
perdía hace poco tiempo, hace pocas horas, contra el Villarreal. Villarreal 1, Getafe 0, partido que terminaba hace muy poquito. Entonces, bueno, yo creo que lo dije el otro día y lo mantengo. Creo que el Celta tiene capacidad y herramientas para salvarse sin agobios, pero claro, las primeras partes como las de ayer, pues a uno le dejan muchas dudas, ¿no? Sí, y Villarreal 1, Getafe 0, ya ves que no es mucha superioridad tampoco, ¿no? 1-0, o sea, no es tampoco que el Getafe, que el Getafe desde luego parece el coche de Carlos Sainz aquella vez cuando no le arrancaba y perdió el Mundial, ¿no? A pesar de eso, pues el Villarreal en casa le gana 1-0 solamente, o sea, desde luego sí que se ha igualado todo por abajo y ahí pues el Celta parece en muchos casos incapaz de pescar y después en un partido contra el Barça como el de esta semana pues nos da esa alegría casi inesperada en el último minuto, ¿no? Yo no sé lo que nos vamos a encontrar, pero también te digo, Fernando, que el mercado de invierno, yo no me fío del mercado de invierno porque yo creo que la historia del Celta nos ha demostrado que el Celta no es un equipo de mercados de invierno. Generalmente equipos como el Celta no se benefician demasiado, con excepciones, por supuesto, pero en general no es una solución. Yo creo que el trabajo de una vez por todas hay que hacerlo en el verano. Si el Celta mantiene la categoría, que yo creo que sí, pues hay que hacer el trabajo en el verano Pero ¿cuánto tiempo llevamos diciendo esto, Fernando? Prácticamente desde que iniciamos el programa hace 4 años. Entonces, bueno, pues yo no espero mucho del mercado de invierno. La plantilla es la que es y con esa plantilla, desgraciadamente o por fortuna, pues el Chacho Coudet va a tener que trabajar porque desde luego los resultados de momento, pese a ese 3-3, está claro que no están llegando. Pues no están llegando y un escollo difícil este que se presenta. Quedan 2 semanas, pueden cambiar muchas cosas de aquí a ese encuentro, pero lo cierto es que nosotros llegamos casi al final de este bar celeste. Queremos recordar que nos podéis seguir en Facebook, en iVoox y en YouTube. Por cierto que en Facebook estamos cerca ya del centenar de seguidores. Habrá que hacer algo cuando se llegue a esa cifra. Y no sé si quieres decir algo, Antón, antes de dar ese berro celeste. Hombre, yo creo que tendremos que hacer el Porra Time, ¿no? Porque aunque queden dos semanas, pues no creo que vayamos a grabar hasta después del partido. Así que ¿no te animas a dar un resultado para el Celta Villarreal? Cierto, se me escapaba del guión ese momento, ese Porra Time. Bueno, es verdad que quedan 2 semanas y como digo, bueno, pues puede pasar de todo, puede haber bajas en cualquiera de los 2 equipos por lesiones, pero bueno, vamos a confiar en que efectivamente el Chacho Coudet corrija todo lo que tiene que corregir y voy a decir Celta 2, Villarreal 1, Antón. Pues ese era el resultado que yo tenía aquí escrito, Celta 2, Villarreal 1. Y bueno, pues como tú lo has elegido, por supuesto, con esta telepatía que tenemos, aunque no siempre veamos los partidos de la misma manera, porque cada uno ve los partidos como los ve, pero muchas veces yo elijo tu resultado, tú el mío, y esta vez ha ocurrido. Entonces, pues ya que el Villarreal ganó 1-0 al Getafe, pues voy a decir que el Celta le gana al Villarreal 1-0, que esos puntitos realmente los necesita el Celta y no puede seguir el Celta sin ganar en casa, porque ya son muchos partidos en Balaídos sin ganar. De hecho solo se ha ganado 1 y bueno, pues este sería un buen momento para sacar un buen resultado en casa. Así que Fernando dice 2-1 para el Celta, yo digo 1-0 también para los vigueses y esperamos, sea cual sea el resultado, pues que en la quiniela aparezca un 1. Nos estamos acostumbrando a que pasen cosas en el último minuto porque ese único partido que el Celta ganó contra el Granada, que recordabas ahora, Antón, se ganó en el minuto 95. Exacto. Casi también. O sea que estamos jugando con el corazón de muchos aficionados con problemas cardíacos, sí. Así que bueno, lo dicho, Antón, gracias por estar ahí como siempre del otro lado. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo día. Vamos con ese berro celeste, si te parece. Sí, Fernando, sin olvidar que, bueno, todos los celtistas y todas las celtistas, pues que dejen comentarios debajo del vídeo, en iVoox o en YouTube, pues diciéndonos cómo vivieron
ese 3-3, porque la verdad es que yo lo viví saltando y yo creo que todos mis vecinos pensaban que estaba loco, pero bueno, ya saben quién soy y ya saben que el Celta pues me hace comportarme así. No me comporto así de manera natural, pero cuando el Celta marca un gol en el minuto 96 para empatarle al Barça en casa, pues yo creo que está justificado. Vamos allá con el berro celeste. Vamos allá. 1, 2 y 3. Coma sempre o de sempre. A la Celta!